Pedagogía, cine y creación audiovisual. Una propuesta que nos llega desde La Claqueta, una sociedad cooperativa de iniciativa social que agrupa a educadores, pedagogos y docentes especializados en la formación cinematográfica. ¿Qué haces? Rodar una película. Te estoy grabando. No, porque está en pausa. Está en red. A ver. Roberto Aparici, profesor de Educación y Comunicación en la UNED, siempre vinculado a la pedagogía con y de la imagen, nos presenta este espacio en el que nos acercamos a las actividades de La Claqueta con Nuria Coco, miembro de esta cooperativa. Plano 2, toma 1. Acción. En tiempos de imágenes digitales, en tiempos donde las imágenes están desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuesta encontrar imágenes artesanales, imágenes de otra naturaleza. Enseñar la imagen, producir imágenes, ser autores de la imagen, nos une hoy con Nuria Coco. Ahora vais a mirar por aquí, por estas rayitas, a ver qué es lo que veis, ¿vale? ¿Qué veis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué es esto? ¿Cómo enseñáis la imagen? ¿Cuál es el papel de la enseñanza de la imagen en vuestro proyecto? Bueno, pues es un papel absolutamente central, porque en la Claqueta, que es la cooperativa en la que yo estoy, utilizamos el cine, ¿no?, como la creación audiovisual, como una herramienta para poder trabajar con jóvenes, con infancia, ¿no? Trabajamos con grandes rangos de edad, desde los 3 años hasta los 20, 30, etcétera, ¿no? Pero vamos, como fundamentalmente con la infancia y la juventud, y utilizamos la imagen para que estos niños, niñas y jóvenes puedan, de alguna manera, transformar su realidad, ¿no?, a través de esa herramienta que es el cine. Pero en 2015, ¿qué puede proporcionar el cine a niños y jóvenes cuando están imbuidos en videojuegos, en tecnologías de otra naturaleza? Pues mira, precisamente esa parte de pausa, esa parte de algo más artesano, más manual, y la parte de tomar la imagen para hacerla propia, ¿no? Todas esas imágenes que vienen, ese bombardeo de imágenes que les vienen constantemente, como tú has dicho, desde por la mañana, son imágenes que no son suyas, son imágenes que les vienen dadas. Entonces, lo que pretendemos es que a través de ese cine, a través de la creación de pequeños audiovisuales o cortometrajes, sean capaces de tomar la imagen como algo propio, ¿no? Entonces sería un poco como lo diferente, ¿no?, lo que les puede traer el cine, ¿no?, que no les puede traer a lo mejor otro tipo de imágenes, ¿no? Y es que las hagan, ¿no?, que sean los propios creadores y creadoras de esas imágenes. Esta es la mochila de Carlos. ¡Carlos! ¡Hijo, sal! Ya ves, te lo dije que ya había desaparecido. ¡Llamemos al instructor! Desapareció mi hijo en el faro. Tienes que hacer algo. Ya van muchos chavos desaparecidos. Voy enseguida. Sé que os definís como algo más que hacer cine, un grupo que se dedica a algo más que hacer cine. ¿En qué consiste lo que hacéis? Sí, pues nosotros lo que hacemos es darles a estos niños y niñas y jóvenes la herramienta del cine para que puedan crear y contar sus propias historias, ¿no? Entonces, esto lo hacemos desde el que sean capaces de aprender cuál es la técnica, pero a la vez sean capaces también de saber qué quieren contar y cómo lo quieren contar, ¿no? Digamos como que les posibilitamos la autonomía para poder crear y contar sus historias. Y luego, esto de algo más que el cine es porque nos gusta mucho utilizar el cine como herramienta, pero para trabajar también otra serie de valores que hay detrás, ¿no? Como puede ser trabajar la resolución de conflictos, trabajar el tema de género, trabajar la interculturalidad,
trabajar la participación, ¿no? Como una herramienta para transformar también la sociedad, ¿no? Entonces el cine en sí tiene un gran potencial, ¿no? Desarrolla un montón la creatividad. El cine también tiene un valor muy importante que rescatamos, que es el trabajo en equipo, ¿no? También sería algo que yo creo que respondería a la pregunta anterior, a qué puede ofrecer ahora el cine, la creación de cine a un niño o una niña en el 2015, sería también esa parte, ¿no? El poder ser como autores, ¿no? de sus propias historias, ¿no? Sí. Hola. Hola. Que, a ver, que lo del otro día, que lo siento. Venía a pedir perdón, que, no sé, estaba cabreada y fui como, no sé, me salió solo. Bueno, a mí lo que me sorprendió es que traicionases mi confianza y cogieses mi móvil a mis espaldas, o sea, me pareció fatal. Y luego que encima empezases a insultarme con Alexia, no me pareció nada bien. No tenía motivos. No sé qué me pasó. Y a mí me sorprendió bastante ese comentario racista que hiciste sobre mí. O sea, llevamos muchísimo tiempo conociéndonos y no pensé que eso importaría. No pensé que te importaría que yo fuera de otro país. Lo siento mucho que Alexia la haya manipulado, que si me perdonáis. Bueno, es verdad, pero bueno, no pasa nada. Ah, no, perdona. Y cuéntanos cómo es el proceso. ¿Los niños llegan a vuestro grupo o vosotros vais a donde están los niños? Cuéntanos cómo es el proceso. Bueno, pues en un taller en el que digamos que el objetivo es hacer un cortometraje, ¿no? Porque si fuese un taller en el que queremos trabajar el tema de resolución de conflictos, por ejemplo, habría una parte en la que hablaríamos específicamente del tema de qué es un conflicto y utilizaríamos otras estrategias previas, ¿no? Relacionadas con ese tema, con el conflicto, con la interculturalidad, con el género. Pero si nos pusiéramos en un taller en el que el objetivo final es crear un cortometraje para contar algo que quieren contar, vamos a empezar siempre por lo imprescindible, que es qué queremos contar. Porque enseguida los niños y las niñas y los jóvenes, ¿no? Quieren coger la cámara, porque es, digamos, como lo más llamativo del cine, ¿no? La cámara. Pero siempre les decimos que hay que esperar, ¿no? Esto también es uno de los trabajos y uno de los valores que nos parece también muy rescatables del cine, ¿no? Que es el que hay que tener paciencia en una sociedad en la que la paciencia no prima y es todo el rato el usar y tirar, ¿no? Entonces aquí hay que tener paciencia y vamos a esperar a ver qué queremos contar. Y una vez que sabemos qué queremos contar, entonces ya podemos empezar a contarlo, ¿no? y a utilizar las herramientas que serían la cámara, el micrófono, ¿no? Pero entonces el principio sería explicarles qué es un guión y cómo se escribe un guión. Esta es una parte muy complicada, ¿no? Porque aquí es donde nos enfrentamos precisamente a todo eso que traen, todo ese bagaje que traen de sus casas, de imágenes ya prefabricadas que vienen de la televisión. El gran reto es conseguir que sus historias sean propias y que no sean las historias estereotipadas que están viendo constantemente en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar esto utilizamos técnicas diversas, ¿no? Trabajamos mucho técnicas de la creatividad. Nos fijamos en un autor que se llama Gianni Rodari, que trabajaba mucho la creación de historias, no tanto para el cine, enfocadas para el cine, sino para la literatura, pero lo hemos utilizado también para la creación de historias, ¿no? Intentamos que tampoco sea como un guión demasiado cerrado. También nos hemos dado cuenta que con los peques funciona menos, ¿no? Que sea un guión cerrado. Le dejamos cierto margen, ¿no? También. Lo que nos parece que no funciona es la hoja en blanco, ¿no? Y a casi nadie le funciona la hoja en blanco, es muy poco inspiradora, ¿no? Entonces, por eso siempre buscamos otra serie de herramientas de creación, creativas, para ayudarles, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos una película, un documental que nos inspiró mucho, que se llama Las 5 condiciones, que es un documental en el que el director Lars von Trier, junto con un director cubano, le está asesorando al director cubano sobre cómo puede hacer su cortometraje, ¿no? Y entonces le pone 5 condiciones, le va poniendo condiciones para
que sea cada vez más difícil hacer su cortometraje. Y el mejor es el que tiene más condiciones y el que está más restringido, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante para ayudarles a los chicos y a las chicas y a los jóvenes a crear, ¿no? Entonces les ponemos siempre como ciertas condiciones que les ayuden a acotar, ¿no? Y a poder, en vez de encontrarse un papel en blanco, pues encontrarse ya como pequeños pilares sobre los que apoyarse para poder empezar a crear, ¿no? Y eso es como el arranque. ¿Qué dificultades observas a la hora de escribir una historia? ¿Con qué problemas se encuentran los niños y los jóvenes? Pues yo creo que uno de los problemas así más, digamos, como más comunes, ¿no? Es que, claro, están muy influenciados por la velocidad a la que va ahora mismo todo lo que ven, ¿no? A nivel audiovisual. El cine destinado a la infancia es un cine que hoy en día va a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, y tiene muchísimos efectos y les cuesta mucho ser capaces de no querer contar historias de ese tipo, ¿no? Porque, claro, es lo que están viendo, pero con los medios con los que nos encontramos para poder hacer un cortometraje es imposible conseguir esos efectos, conseguir esa velocidad. Tampoco, claro, no son profesionales del cine ellos y ellas, ¿no? Entonces, siempre lo que intentamos es decirles que tienen que ser historias propias, de su propia realidad, ¿no? Y entonces, partiendo de ahí y dándole valor a su propia realidad, es donde pueden nacer las verdaderas historias, ¿no? Porque si no, están contando otras historias, las historias de otros, las historias que ven en la tele, las historias que ven en los videojuegos, ¿no? Y no cuentan sus propias historias. Y entre lo que ven en la televisión o en el cine, las grandes producciones, ¿no se sienten un poco desencantados entre lo que pueden ver y lo que pueden hacer? ¿Y cómo lo superáis, ese estado de desencanto? Sí, ese estado de desencanto se da cuando en un primer momento les dices que no vamos a ser capaces de generar una nave espacial y que salgan volando de ahí meteoritos que se conviertan en un Pokémon, ¿no? O sea, que es un poco como sus fantasías estas así. ¿Y los chicos querrían hacer una historia claro, como querrían Pokémon? hacer una ¿Qué historia tipo de historias de ese querrían tipo? hacer cuando llegan al taller, por ejemplo? ¿Qué plantean hasta que los ponéis sobre la tierra? Sí, depende de las edades, claro, Sí. ¿no? Pero más o menos así como los que tienen entre 6 a 10, 11 años, ¿no? Suelen ser historias que tienen muchísimo que ver con personajes fantásticos, ¿no? Que llegan volando de un planeta de no sé dónde, o algo que surge de debajo de la tierra y explota, ¿no? También está todo muy influenciado también por el tema explosiones, ¿no? Así que es muy de la televisión de hoy en día, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguimos? Es el gran reto, porque, claro, pasan esa fase, ¿no? Como decías tú, de desencanto, de, bueno, pues es que esto no lo puedo hacer, ¿no? Pero si le damos la vuelta y utilizamos y le damos valor e importancia a sus propias historias, a lo que les pasan, y son ellos mismos y ellas mismas las que se convierten en protagonistas, entonces consigues que su historia tenga ese valor, porque son ellos y ellas, y son sus propias historias las que les están pasando, las que están contándose y las que se están viendo luego, ¿no? Entonces ahí ya se puede dar el pequeño giro, ¿no? ¿Y los adolescentes, los niños a partir de 11, 12 años? Ahí ya cambia. ¿Qué les interesa contar o qué querrían contar? Sí, aquí están absolutamente influenciados por la hormona y entonces lo que quieren son normalmente historias de amor, de relaciones de conflictos que tienen que ver con sus vidas, ¿no? Con las amistades, ¿no? Últimamente nos encontramos mucho también, ¿no? Pues dependiendo de los momentos y de la sociedad en la que estás, pues te encuentras también diferentes realidades, ¿no? Que quieren mostrar, pero mucho el tema de pandillas, rivalidades en la calle, ¿no? Y cómo se resuelven esos temas, ¿no? Así. ¿Hay intervención vuestra a la hora de la idea del guión o surge de los propios chicos? ¿Hay intervención, hay censura o hay incentivación para temas? ¿Qué papel cumplen los adultos en este proceso? Pues mira, ahí tuvimos un debate, por ¿no? ejemplo, con temas como puede ser
el de la droga, temas que tienen que ver con la sexualidad, temas que tienen que ver con el terrorismo, la seguridad. ¿Qué intervención tenéis vosotros? Pues, nuestra intervención, digamos que es necesaria cuando en ese guión lo que se está mostrando tiene una falta de respeto hacia alguien o hacia algo, ¿no? Digamos. Hay puntos por los que no vamos a dejarles pasar, ¿no? Que se hable del tema de la droga nos parece un tema muy interesante, que lo traten los jóvenes, porque es algo que forma parte de su realidad. Y además es algo que normalmente es contado desde otras visiones que no son la de los propios jóvenes, ¿no? Entonces nos parece que precisamente lo que les estamos ofreciendo es la posibilidad de contar cómo viven ellos el tema de las drogas, ¿no? Entonces, les vamos a dejar que ellos cuenten la historia como quieran, siempre y cuando, como te decía, ¿no? No haya, digamos, como una situación en la que se esté discriminando a alguien o a algún colectivo, ¿no? Entonces, o haya algún tipo de connotación racista, xenófoba, sexista, ¿no? Eso lo vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajarlo también. Para nosotros el hip hop es una forma de vida, es nuestro día a día. No sabemos hacer otra cosa. El hip hop para mí es mi vida, tío. La cultura hip hop se basa en solamente expresar lo que es la vida, la realidad de la vida. ¿Sabes? Esa es la cultura hip hop en esencial, es expresar lo que es la vida. No es como Bustamante, no vamos a estar siempre hablando de amor. Hay cosas más importantes. La excusa es bajar al parque para rapear. Hace unos 8 o 9 años, un adolescente quería realizar un vídeo sobre el tema del suicidio. En su propio instituto le negaban todo tipo de apoyos porque era un tema que no se podía abordar. Este joven se puso en contacto con nosotros para que le facilitemos la cámara y algunos recursos mínimos. El joven hizo su vídeo. Por supuesto, todo el instituto estaba muy fastidiado porque el chaval logra su objetivo y empieza a distribuir su vídeo por diferentes medios y llega a presentar el vídeo en un festival. Este vídeo a su vez tenía problemas con el propio jurado porque le fastidiaba al jurado que un joven abordase el tema del suicidio y que el corto no tuviese un final feliz. Este corto termina ganando un importante premio, pero a su vez muestra la doble moral de algo que ocurre en la sociedad, pero por otro lado el contexto quiere negarlo, quiere omitirlo. Con un tema como este, por ejemplo, ¿qué ocurriría en vuestro taller? Lo utilizaríamos como una gran oportunidad, la verdad, para trabajar este tema, ¿no? Realmente es una gran preocupación en la adolescencia el suicidio y hay un montón de jóvenes que tienen inquietudes de ese tipo, ¿no? Y fantasean con el suicidio. Están en una etapa tan compleja, ¿no?, que para algunos es una salida y esa es la realidad, ¿no? Entonces el decir no a este tema es precisamente hacer todo lo contrario, ayudar a que este tema se resuelva, ¿no? Hay que generar espacio para que se hable del suicidio entre los jóvenes. Creo que aprovecharíamos para, no solo que se hiciera ese corto, sino para que ese corto sirviera para generar ese debate y ese espacio que necesitan los jóvenes, ¿no?, para sacar y hablar de este tema, ¿no? Bueno, una vez que los jóvenes tienen ya la idea, empiezan a escribir el guión, ¿cuál es el siguiente paso? Una parte que les gusta bastante, que es el ver cómo lo van a contar en imágenes, ¿no? Entonces ya les decimos que se pueden salir del rol de guionistas y van a entrar ahora en el rol de directores y directoras, ¿no? Y entonces les enseñamos cuáles serían los pasos para continuar con la película, ¿no? Entonces empezamos por el storyboard. Previamente, claro, les hemos enseñado que hay una forma de narrar a través de planos en el cine, ¿no? Entonces les hemos mostrado pues cuáles son los diferentes tipos de planos y qué se puede contar, ¿no? Y qué cuentas con cada uno de esos planos y dependiendo de la elección que hagas, ¿no?, de ellos. Y entonces pues ya son ellos y ellas las que deciden cómo quieren contar
¿no? ese guión. En pequeñas secuencias, ¿no? Lo vamos dividiendo y van contando, bueno, les damos como un pequeño soporte en papel para que vayan dibujándolo y pensando, ¿no? qué quieren, ¿no? En este momento empieza también a haber así como... Se empieza a ver como quiénes tienen más interés, ¿no? hacia un campo, quiénes tienen más interés hacia otro, ¿no? Hay chicos y chicas que claramente lo disfrutan, ¿no? esta parte. Hay otros que les interesa menos, ¿no? Pero yo creo que es lo rico del cine, ¿no? que tiene un proceso en el cual pueden ir encontrando la motivación, todo el grupo, para poder encontrar el lugar que les gusta, ¿no? dentro de lo que sería el equipo para hacer la película. Y en ese proceso de realización, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes que se encuentran los niños en función de las edades? Con los más pequeños, yo creo que las dificultades que tienen es el entender la fragmentación de la grabación. Les cuesta, también tienen muchísima energía, les cuesta el parar, ¿no? Y el decir, vamos a grabar un plano que es de aquí a aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, ya en el propio rodaje, lo que les cuesta es no continuar, no seguir y grabar la película entera, ¿no? Como si fuera un plano secuencia, eso les encantaría, ¿no? Y entonces, a la hora de también el poder planificarlo sobre un papel, les cuesta el verlo desde diferentes planos, ¿no? Y no verlo todo en un mismo continuo plano. Yo creo que esa sería como la mayor dificultad. Y luego ya con los que son más adolescentes, la dificultad igual es que no estén como queriendo, ya tienen igual como más cultivada la imagen, digamos, ¿no? Entonces les cuesta más no querer repetir o hacer como grandes cosas, ¿no? De, bueno, pues aquí podemos hacer una panorámica que luego hagas un... bueno, o sea, como querer hacer cosas muy complejas, ¿no? Ya porque han visto y entienden, van entendiendo más qué es esto del cine, ¿no? Jo, chaval, qué mala suerte, un segundo puesto. Tampoco está tan mal, un segundo puesto. Hace 2 meses yo me lo propuse a intentarlo. Es verdad, Johnny tiene razón, tenemos que celebrarlo. Chicos, he visto que en 2 meses hay otro concurso. Guay, pues lo volveremos a intentar. ¿Ves, tío, cómo al final eres capaz de pintar bien? Todo es posible si no te rindes. ¿Y cuáles son los momentos más felices para los chicos a la hora de la grabación? Pues los momentos más felices yo creo que son cuando cogen la cámara, ¿no? ¿Ah, sí? Pero cogen la cámara y sales fuera a grabar, ¿no? Esos son de los mejores momentos. ¿Y por qué? ¿Qué crees que pasa? Porque lo que pasa es que se ponen, son protagonistas, entonces la cámara les empodera frente al barrio, si estás en el propio barrio, cuando hemos trabajado, por ejemplo, en colegios o en institutos, cuando van con la cámara por el instituto, por el colegio, cómo les miran sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Les da, digamos, como un lugar diferente en el que estar, un lugar de poder, ¿no? Por así decirlo, se empoderan. Entonces eso ayuda un montón, pues, a que se sientan muchísimo más importantes, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Este momento en el que se sienten así, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Hacen que el profesor cambie de rol y entonces son ellos los que hacen que el profesor se ponga nervioso, ¿no? Porque le están preguntando algo con la cámara, por ejemplo, ¿no? Y esos momentos les ves, ¿no? Cómo sonríen y se sienten privilegiados, ¿no? De pronto. Y luego, por supuesto, que el momento del estreno es maravilloso, ¿no? Cuando ven el resultado, hay esas caras de asombro de lo que han conseguido hacer, ¿no? De que han hecho algo con el resto de sus compañeras y compañeros, ¿no? Y cuando hacéis el pase de la película,
los padres, los amigos, es una sesión. ¿Cómo lo organizáis? Le damos bastante importancia a esta parte, ¿no? Al estreno, ¿no? Es como darle importancia a la celebración de hemos conseguido hacer esto, y esto es algo importante. Entonces lo vamos a compartir con el mayor número posible de gente. Con la familia, con compañeros y compañeras del centro, si es posible abrirlo al barrio, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Cuanta mayor gente puede venir a verlo, es más interesante el trabajo que se puede hacer con el estreno, ¿no? Hace unos días coincidimos en la proyección de unas películas realizadas por niños y niñas y los dos teníamos algo en común, comentábamos algo, que estas películas tenían mano adulta. Muchas de las películas que parecen realizadas por niños, solamente aparecen niños o en algún momento hay niños, pero hay una intervención adulta muy muy fuerte. ¿Qué piensas sobre eso y desde qué lugar trabajáis vosotros en vuestra asociación? ¿Qué concepción tenéis en cuanto al proceso y a la intervención adulta? Siempre desde el principio hemos valorado que lo que nos interesaba era el proceso. Nos interesaba que los niños y las niñas vivieran el proceso como algo propio, que precisamente fueran creadores y creadoras de principio a fin. Y eso suponía una pérdida de calidad en el producto. Entonces, el producto no es que no nos importe, porque el producto es importante porque es lo que están haciendo los niños y las niñas. Y es importante para ellos ver algo que esté bien. Pero de cara a la calidad, digamos, como para el adulto, la calidad cinematográfica, ¿no? Lo que se entiende desde ahí, para nosotros es algo secundario, ¿no? O sea, nos importa que sea su propia historia, que la hayan podido contar, que hayan pasado por todas las partes del proceso y que sea suya, ¿no? Bueno, y si tiene muchos fallitos o grandes fallos, pues ahí están. Y eso puede ser algo con lo que después podemos trabajar y podemos aprender para el siguiente corto, ¿no? Y tiene algo ingenuo que salva el producto hecho realmente por un chico. Cuando la mano adulta lo quiere sofisticar, se convierte en un híbrido. Esta experiencia del cine no solamente la desarrolláis en España, sino que la habéis desarrollado en otros países. Habéis estado en África, ¿no? Sí, hemos estado bastantes años. Yo creo que hemos estado como 5 o 6 años en el Festival de Cine del Sáhara, participando allí, haciendo talleres con los niños y las niñas saharauis. Sí, y la verdad es que ha sido para mí personalmente como mi bomboncito, ¿no? La experiencia más bonita, ¿no? Así, de las más bonitas. ¿Cuál era la reacción de los niños en un contexto tan difícil y el cine en medio de todo eso? Hay uno de los cortos vuestros que habéis realizado que me encantó, la cuestión de postproducción que tenéis, que en medio del desierto se convierte en un gran set de cine. Bueno, pues la verdad es que, la experiencia, siempre ha sido muy, muy enriquecedora, ¿no? A todos los niveles, porque, claro, también era un reto llegar a un lugar en el que no había absolutamente ningún medio y era todo así como lo que lleváramos puesto, ¿no? Y entonces, lo que hemos recibido, lo que hemos visto allí es como algo más cercano a lo que es el verdadero asombro, ¿no? El asombro como al ver las pantallas, el asombro al ver que de allí salían imágenes, ¿no? Porque se ponían pantallas muy grandes por la noche y se proyectaba así en el medio del desierto, ¿no? Entonces podían ver ahí las películas. Entonces esas caras de asombro yo las tengo así grabadas en mi retina, ¿no? Y luego, claro, lo que nos encontrábamos era una predisposición absoluta, ¿no? Hacer todo lo que fuera, ¿no? Lo que les lleváramos, querían hacerlo y tenían muchísimas ganas, estaban muy, muy motivadas y motivados, ¿no? Porque no están... También a veces aquí lo que pasa en nuestra sociedad es que están un poco cansados y saturados de cosas, ¿no? Los niños y las niñas. Y allí, pues claro, esto es una gran novedad, ¿no? Y entonces llegábamos allí
y surgían historias maravillosas, ¿no? Con un surrealismo, la verdad es que absoluto, ¿no? Porque había que combinar su realidad con lo que teníamos, ¿no? Y luego era muy curioso también, porque es verdad que tú también vas con tu carga de estereotipos, y entonces pensábamos que nos íbamos a encontrar con unos niños y unas niñas que estuvieran puros y limpios a nivel de imágenes ya prediseñadas. Y no, pues nos encontramos con niños y niñas que conocían un montón de telenovelas y que cuando les decías qué nombres querían que fueran los protagonistas, pues eran Luis Vicente o María Eugenia, ¿no? Y como nombres así. ¿Y cómo? Ellos allí no tienen, vamos, o sea, las casas que tienen algo de electricidad las consiguen con una batería de coche, o sea, no te digo más, ¿no? Entonces, televisión allí no tienen, ni mucho menos, pero todos los veranos los niños saharauis a partir de 6 años más o menos, se los traen en verano. Hay una campaña muy importante que se está haciendo desde el proyecto de Pueblo Saharaui. Pues los traen en campamentos a familias de acogida aquí a España. Entonces, claro, pues todos en las casas pues veían la televisión y habían visto las telenovelas y estaban absolutamente cautivados y cautivadas por pues no sé, pues por la telenovela del momento que nosotros no sabíamos ni cuál era, ¿no? Pero sí, ya tenían esa influencia, sí. ¿El interés por hacer el cine? Cuando veían sus películas los niños... Cuando veían sus películas eso sí que era también, ¿no? Como algo entrañable, porque ahí veías esas verdaderas caras de asombro. Les veía sonreír mirando la pantalla desde el asombro de no entender cómo podían haber hecho eso, ¿no? Que se estaba viendo ahí. E incluso risas, ¿no? Constantes, ¿no? Así el momento del estreno de la proyección era muy bonito, ¿no? ¿Dónde se proyectaban las películas de los chicos? Se proyectaban el último día del festival en unas carpas que se habían pues puesto especialmente para los eventos, y entonces se proyectaban todos los trabajos que se habían hecho de todos los talleres, ¿no? Porque hay talleres que también se hacían con jóvenes y con gente mayor, y entonces se proyectaba todo el trabajo que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una experiencia durísima porque, claro, trabajas una semana y haces el taller, y la noche de antes del estreno la pasábamos montando el corto con todos los demás personas de los talleres, con un generador eléctrico que normalmente fallaba. Era todo como conseguir tener el corto listo sin haber dormido nada, ¿no? Pero merecía la pena, desde luego, o sea, porque veías luego esas caras y esa felicidad, ¿no? Y ese sentirse protagonistas ahí en medio del desierto, y haberles dado la oportunidad de contar sus propias historias y que eso se tenga, ¿no? Y se mantenga, ¿no? Que era un poco el interés que teníamos, ¿no? El poder ofrecer al pueblo saharaui el que contasen sus propias historias, ¿no? Un pueblo que no tiene una historia contada, un pueblo a la que además se le está arrebatando un territorio, no tiene territorio, ¿no? Donde estar. El poder contar su historia como pueblo era muy importante, ¿no? Y darle esa voz a los niños también era muy importante. أنا اسمي بقى أتمنى من كل قلبي أن تكون الصحراء حرة. السباحة الله رحيم يا ويا أحمد no quiero la guerra, quiero la paz. El campo de la imagen se expande de España, África y México y Guatemala, ¿no? Sí, hemos recorrido bastantes lugares de Latinoamérica. Pues allí hemos hecho diferentes experiencias, desde talleres de cine para niños y niñas con diferentes entidades de allí. Hicimos una experiencia muy interesante con una universidad de unas comunidades indígenas en México, en el estado de Guerrero, y la experiencia era dotarles de un laboratorio audiovisual y formar a los jóvenes de las diferentes comunidades que integraban esa universidad para que fueran quienes pudieran contar también un poco y mostrar cuál es la identidad de esas comunidades indígenas, ¿no? Y les formamos tanto en ficción como en documental, como en animación, en los diferentes géneros. Les
no les mostramos, sino que les enseñamos. Hubo un curso específico de montaje porque nos parecía que no tenía ningún sentido dejarles allí cámaras y unos ordenadores que no supieran montar, ¿no? Entonces les dejamos también unos programas de edición para que pudieran editar y se instaló en cada una de las sedes pues un mini laboratorio con un equipo de cámara, trípode, micro y el ordenador con el programa de edición. O sea que ahora ellos mismos tienen las herramientas, los elementos, pueden leer y producir imágenes. Claro, y contar su propia historia, ¿no? Que también con las comunidades indígenas en México también, ¿no? Pues no suelen ser las que tienen la posibilidad de contar qué es lo que les pasa, cuál es su realidad, ¿no? Su situación, ¿no? Y esto les permite eso, ¿no? Hay una autora australiana de origen chino que habla sobre la mirada blanca y dice que la mayoría de las producciones culturales de otras culturas no blancas está hecha por blancos, cosa que ocurre también en México. Es interesante darles los elementos para que el pueblo cuente su propia historia. La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, la UNISUR, nace como un deseo, como un sueño, como una aspiración de los pueblos originarios de Guerrero, ancestralmente marginados por los gobiernos, pues llegó el momento en que los pueblos se pusieron a dialogar si así iban a vivir todo el tiempo y si no tenían acceso a educación superior, si esto ya era el destino de los pueblos. Y los pueblos comprendieron que no por ser marginados, no por no tener acceso a muchos otros derechos, podían renunciar a su derecho de educación superior. La UNISUR nace por el diálogo que los pueblos tienen en su aspiración por tener acceso a la educación superior. Se pensaba inicialmente que los pueblos podían... Además de enseñar a producir imágenes, formáis espectadores. Cuéntanos eso. Sí, hemos hecho durante unos 10 años un proyecto de formación de espectadores con una campaña promovida por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid dentro de los institutos de la Comunidad de Madrid. Esto lo hacíamos pues utilizando cortometrajes de la Comunidad de Madrid y el trabajo lo hacíamos en varias sesiones, en el instituto, dentro del propio instituto, y otra sesión que se hacía fuera en un centro cultural en el que se proyectaba los cortometrajes en cine. En el instituto había 2 sesiones, una sesión en la que lo que hacíamos era mostrarles cuál era el lenguaje audiovisual, ¿no? A través precisamente de un audiovisual que tenemos editado en el que se cuenta desde el primer momento del proceso de creación, que sería la escritura del guión, hasta el final, hasta el propio estreno, ¿no? Todo el proceso. Visto todo esto, les enseñábamos qué es lo que había detrás, ¿no? Por eso era tras cine, ¿no? Que es lo que hay detrás del cine, es el cómo se hace. Hacíamos una pequeña secuencia en la que ellos y ellas mismas podían vivir el proceso, desde la escritura hasta ver el resultado, ¿no? El rodaje de esa pequeña secuencia. Y luego lo que hacíamos era un trabajo con los cortometrajistas de los cortos que se iban a proyectar. Teníamos un debate en el cual podían seguir profundizando sobre qué era hacer cine, ¿no? Y la experiencia que habían tenido y por qué utilizábamos para formar espectadores la propia creación, ¿no? Porque nos parece que cuando, igual que tú, si has estudiado pintura, sabes lo que significa la luz, cómo utilizar los colores. Cuando vas a un museo y ves un cuadro, puedes valorarlo y puedes apreciar diferentes matices. Puedes ser más crítico con lo que estás viendo. Si tú sabes cómo se hace el cine, cuando ves una película, es más fácil que seas capaz de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que te quieren contar o con qué te quieren engañar, ¿no? También a veces. Entonces, nos parecía que era el paso por el cual podíamos ayudar a formar espectadores más críticos. Sí, una nueva forma de alfabetización. No solamente leer y escribir, sino leer y escribir, sí, pero con imágenes. También, efectivamente. Muchas gracias, Nuria, por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer.
Roberto Aparici es profesor de Comunicación y Educación en la UNED. Nuria Coco forma parte del equipo de La Claqueta, diplomada en Magisterio con una trayectoria profesional vinculada a las actividades de esta sociedad cooperativa de iniciativa social que se formó hace algo más de una década. La Claqueta tiene como finalidad educar a través de la imagen, pero también la educación para la imagen, con talleres y otras actividades en torno a la creación audiovisual para los más jóvenes, pero también para formadores y educadores. En laclaqueta.net podemos conocer más de cerca estas actividades y ver algunas de las creaciones audiovisuales realizadas por niños y jóvenes. Con pequeños fragmentos de audio extraídos de algunos de los vídeos, hemos ilustrado esta conversación que les ofrecemos en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.